Ponemos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Ante todo, quiero darles gracias por la oportunidad que tenemos, que nos han dado, de poder exponer su palabra, entendiendo que es un privilegio y también la gran tarea que lleva estudiar y meditar en la palabra. Consideren estas cosas también. Y ante todo quisiera orar, que nos acompañemos unos por otros, que oren por mí, para que pueda ser claro, y comenzamos. Amén. Señor, damos muchísimas gracias, agradecemos por tu gran amor y misericordia, agradecemos por este privilegio que tenemos en este lugar de exponer tu palabra. Ayúdanos a hacerlo de una forma sencilla, que podamos entender, que vayamos hoy animados a través de esta hermosa carta de Pedro. Te lo ruego en el nombre de Jesús y ruego también por nuestros hermanos al escuchar hoy tu palabra, que ella es poderosa, entendemos que produce vida y que nos anima día tras día, cada jueves, a poder ponerla en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordamos que hemos comenzado un nuevo estudio en la primera carta del apóstol Pedro. El hermano César ha hecho la introducción, la salutación. Hoy estuvimos hablando con César y no voy a hacer de hablar de Nerón. Ya todos sabemos el contexto de persecución y lo difícil que estaban pasando estos hermanos. Pero sí les voy a recordar que estaban sufriendo. Estos hermanos, a la cual el apóstol Pedro les escribe esta carta, estaban sufriendo por causa de su fe. Y cada pasaje que vamos a ver, cada versículo, cada capítulo que cada uno de nosotros vamos a exponer, va a ser filtrado por esto, por el sufrimiento. Sufrimiento por causa del Evangelio. Toda la carta está repleta de sufrimiento. Quisiera recordar eso, que tengamos esto en mente cada vez que podamos escuchar la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y la semana pasada, en la exposición del hermano César, vimos como el apóstol Pedro, en la salutación, prepara los corazones de estos extranjeros y peregrinos para que puedan entender que el sufrimiento que estaban pasando no era comparado con lo que ellos habían obtenido, con el privilegio de haber sido elegido de Dios. Y le ha mostrado en la salutación la obra poderosa de la Trinidad. Si lo quieren leer ahí en el capítulo 1, versículo 2, nos dice que el Padre los ha elegido, el Espíritu Santo lo ha santificado, santificando a estas personas, y la obra de Cristo en la cruz, limpiándolos de su pecado por medio del rociamiento de su sangre, haciéndolos aceptos delante de Dios. Y comienza con esta salutación con la obra de Cristo, con la obra del Espíritu Santo y con la obra poderosa de Dios, eligiéndolos. No porque ellos tenían algo especial, sino porque Dios mostró su amor para estas personas. Y así comienza. Todo a su disposición, la obra poderosa de Dios en la vida de estas personas. Y ahora nos tocaría el versículo de 3 al 5. Acá, al comenzar la carta en el versículo 3, Pedro les va a recordar algo muy importante. La esperanza que ellos tenían. La herencia. Y como una forma, Dios soberanamente preservando sus vidas para que puedan obtener esta herencia. Y vamos al pasaje. Lo que Pedro está tratando es que ellos pongan la atención a estas cosas importantes, a su herencia, a la esperanza que ellos tenían y cómo
cómo Dios de una forma soberana estaba preservando sus vidas para que puedan obtener esta herencia. Leemos, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada, me perdí, en los tiempos posteriores, perdón. En el versículo 3, Pedro comienza alabando a Dios. Esta oración o esta adoración hacia Dios era algo común entre los judíos. Era como formulaban oraciones para expresar su gratitud hacia Dios. Y vemos que esta también lo hacía el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, si me quieren acompañar, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Efesios, vemos como el apóstol Pablo la vuelve a repetir. Efesios. Uy, se me perdió Efesios. Y se me pegan las hojas. Ahí está, ahí lo encontramos. Capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo 3. También nos dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Exactamente iguales las oraciones, idénticas. Pero acá cuando Pedro la cita o la dice, es por el privilegio que ellos tienen de haber sido renacidos por Dios. Pedro muestra en esta oración la gratitud que él tiene por el privilegio que Dios lo haya hecho renacer, por la gratitud que tiene que Dios le había dado vida sin que nada ellos pudieran haber hecho. Dios lo hizo en un acto de misericordia. Y alaba a Dios, a pesar de la situación que estaban pasando, a pesar de los momentos difíciles en su vida que estaban viviendo estos hermanos, él alaba a Dios en medio de esto. Exalta el nombre de Dios. Y le dice por qué es. Si seguimos leyendo, dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué alaba a pesar de todas estas cosas que estaban pasando? Es porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es que según la bondad que Dios nos tuvo, nos hizo nacer de nuevo y ahora tenemos vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza. Pensaba en esto, y pensaba en nosotros también. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros
¿O qué tuvimos que demostrarle a Dios para que Él nos haga nacer de nuevo? Nada. Dios en su misericordia nos ha dado nueva vida, no por lo que nosotros hayamos hecho. Estas personas no tuvieron que hacer nada, así como no tuvieron que hacer nada para que Dios los elija, para que Dios obre de una manera extraordinaria, obrando las 3 personas de la Trinidad en la vida de ellos, tampoco tuvieron que hacer nada para que Dios lo haga renacer. No hubo nada en ellos. Fue el acto de misericordia y de bondad de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, nos muestra cómo la soberanía de Dios en la vida de cada creyente, a la misma que ellos también, cómo Dios hace nacer de nuevo a las personas. ¿De quién depende? Vayamos a Juan 1:13. Bueno, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Cristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El acto más hermoso que puede experimentar una persona en su vida no depende de nosotros, sino depende de Dios, de las misericordias que Él tiene. El nuevo nacimiento de estas personas, al igual que la de nosotros, sucedió por Dios. Él tomó la iniciativa. No hubo nada en nosotros. Nos ha dado nueva vida. Y eso es lo que quiere que Pedro pongan atención a las cosas más importantes, los privilegios que tiene cada cristiano. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para renacer a estas personas? El mismo Pedro nos da, capítulo 1, versículo 23, nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, el Evangelio, fue lo que produjo vida en las personas, fue lo que produjo convicción de pecado. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado y por medio de la palabra han sido renacidos, nos dice Pedro. Y vemos como Pedro quiere, al ver la lectura, vemos como él está enfocándolos en las cosas eternas, en los privilegios que tiene un cristiano de haber sido nacidos por Dios, los versículos anteriores, de haber sido elegidos por Dios. Bien. La palabra fue la que lo hizo nacer de nuevo. Y le dice también que ellos fueron renacidos para una esperanza viva. Ese era el fin de eso, para la esperanza. Habían sido renacidos para una esperanza. Y acá Pedro está contrastando las religiones paganas que había en ese entonces. Tenían muchos ídolos, muchos dioses, y había algo común entre todas ellas. He leído algunas cartas y siempre repetían lo mismo, que no tenían esperanza. Sus cartas terminaban con la frase que al morir ya su esperanza ya estaban puestas mientras vivían, pero sus ídolos no le daban ninguna certeza, ninguna esperanza. Y seguramente que al citarle o recordarle acerca de la esperanza que ellos tenían, Pedro tenga en mente estas cosas. Ustedes sí tienen una esperanza. Ustedes sí tienen una certeza de lo que ha de acontecer después de la muerte. Avanzamos, versículo 4.
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro sigue animando a estos cristianos perseguidos, sufriendo por su fe, a que puedan mirar más allá de su sufrimiento, a que puedan poner sus ojos espirituales en las cosas eternas y no terrenales, a considerar más allá de su situación, y a considerar lo que Dios tenía para ellos. El privilegio de tener una herencia, y no porque la merecían, sino porque Dios es amoroso y bueno para con ellos. Es como que está diciendo, presten atención a estas cosas, no miren su situación, consideren lo importante. La herencia. La herencia era una de las promesas antiguas de Dios que Dios le dio a su pueblo. La promesa era de una herencia terrenal de Canaán. Pero Pedro no está hablando de tierra, no está hablando de nada terrenal, nada material. La herencia que Pedro está hablando es la vida eterna, paz eterna, gozo completo. Es estar en la misma presencia de Dios, estar con aquel que dio su vida por pecadores, que merecíamos el infierno. Esa es la herencia a la cual el apóstol Pedro le está hablando. Consideren estas cosas. Presten atención a lo más importante, la herencia. Cómo de una forma estos cristianos podrían tener certeza de esta herencia que tenían. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Otra vez con Efesios. Se me perdió recién. Ahí está. Efesios capítulo 1, 13. ¿Cómo podían tener la certeza de estas personas de lo que Pedro le estaba hablando? Efesios nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La herencia que la que Pedro le estaba hablando iba a ser confirmada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la garantía de que ellos obtendrían una herencia. Y esa herencia estaba resguardada en los cielos. Pero lo interesante que dice Pedro, que esta herencia es incontaminada. O sea, la herencia que Dios tiene para ellos es incontaminada, algo que no se puede, incorruptible era primero, perdón. Esta herencia era incorruptible, algo que no se puede corromper, porque no era una herencia terrenal, no era una casa, no era campo, posiciones. La herencia que Dios tenía para ellos es incorruptible, no se puede corromper, es incontaminada. No existe algo, ni nada, ni nadie que pueda contaminar esta herencia. Y por tercero, es inmarcesible. Y lo que Pedro hace es compararla con una flor que no se marchita. Dice que es inmarcesible esta herencia que ellos tenían. Una flor que no se marchita, que siempre está en sus perfectas condiciones, hermosa, brillante, llena de perfume como olor fragante de toda flor nueva. O sea, tiene la idea de como algo hermoso, algo sublime, precioso que Dios tenía para ellos.
La herencia que Dios tiene para estas personas y para cada cristiano no la puede destruir nadie, no la puede contaminar nadie. Nadie puede quitarle el valor de esta herencia, de estar en la presencia del Señor, porque está resguardada por el mismo Dios. Dios la tiene reservada en los cielos para cada uno de sus hijos. Versículo 5 nos dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bien, ¿qué está diciendo Pedro? Bien, ustedes han sido elegidos por Dios. Ahora tienen esperanza. Dios tiene reservada para ustedes una herencia incorruptible. Nadie puede estropearla, contaminarla. Y saben, están siendo guardados por Dios. Ustedes están siendo preservados por Dios. No solamente Dios guardaba esa herencia, Dios le había dado una esperanza, lo había elegido, sino que Dios estaba preservando su salvación. Dios estaba preservando sus vidas para que puedan obtener esa herencia. Lo estaba guardando. Impresionante lo que el apóstol Pedro muestra. Que soy guardados por Dios. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Una condición que tenían que tener estos hermanos, que no debía faltar fe en sus vidas. Y esa fe que provenía de Dios, esa fe que Dios le había dado, no debía faltar, no debía flaquear en estos momentos difíciles. Dios estaba guardando sus vidas. Dios estaba preservando su salvación. Estaba preservando su herencia. Y lo que Pedro está haciendo es enfocarlo en lo más importante. Que no miren su sufrimiento. Que no miren, que presten más atención a lo que Dios tenía para ellos, a las cosas eternas. En otras palabras, que pongan atención en el cielo, que estén atentos a esas cosas. Que la vida que estaban pasando y los momentos, la semana que viene vamos a ver, difícil era por un poco de tiempo, por un periodo corto. O sea, presten atención a estas cosas. Y de esta manera Él va a poner toda su atención, que ellos pongan toda su atención en esto, en su herencia, en la esperanza que tenían, en haber sido elegidos por Dios sin merecerlo, igual que nosotros. Nos sigue diciendo, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. No se está contradiciendo Pedro acá, porque vemos, ni bien comenzamos la carta, en el versículo 10 dice que ellos fueron elegidos, ellos fueron renacidos. Lo que está haciendo referencia es a la obra completa de salvación, cuando tengan cuerpos glorificados, cuando estén en el cielo. Esa es la salvación la que él está hablando. Si gustaban de la salvación, ya eran salvos, pero la obra completa de la salvación va a ser cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, ahí terminando, vemos el aliento que tuvieron estos hermanos. Vemos cómo el Espíritu Santo lleva a Pedro a hablarles de cosas tan importantes en momentos tan difíciles que están pasando, a enfocarlos a que miren lo que verdaderamente tiene valor.
que puedan ver más allá de su sufrimiento, que Dios lo había elegido, que le había dado una nueva vida, lo había salvado, que no tenían una incertidumbre de lo que le iba a acontecer después de la muerte. Tenían una esperanza viva, tenían una herencia que estaba guardada en los cielos, que estaba siendo protegida por Dios y que nadie podía contaminarla, nadie podía corromperla. Y Dios preservando sus vidas para que puedan alcanzar esta salvación, para que un día estén delante del Señor. Y Dios dando de su herencia, dando de este privilegio. No nos olvidemos que estos hermanos estaban sufriendo por causa de su fe, por causa de vivir vidas que exalte y que glorifique el nombre de Cristo. Meditaba en esto y decía, bueno, ¿de qué manera puede aplicar esto para nosotros? ¿Qué podemos? ¿De qué manera podemos poner en práctica lo que hemos visto hoy? O considerar estas cosas. Y decía, bueno, ¿cuánto tiempo pensamos en esto nosotros? ¿Cuánto tiempo pasamos considerando nuestra salvación, lo que Dios le costó para que nosotros seamos salvos? Le costó la vida de su propio hijo, de su único hijo. ¿Cuánto consideramos que hemos sido renacidos por Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en nuestra herencia? ¿Cuánto tiempo? Nada. ¿Por qué no consideramos o consideramos aisladamente estas cosas? Y me decía, ¿por qué no pensamos tanto? Meditaba en mi vida. Porque estamos cómodos, porque vivimos un evangelio como acolchonado, amortiguado. O sea, nadie hoy nos mata por creer en Cristo, nadie nos corta la cabeza por predicar el evangelio, no nos prenden fuego nuestra iglesia, no matan a nuestros hijos por ser cristianos, no nos llevan a las plazas para ser azotados, no nos entierran vivos, no nos cortan la cabeza y muchas cosas más. Y decía, si verdaderamente nos estarían pasando estas cosas, anhelaríamos el cielo y esa herencia más que ninguna otra persona, más que cualquier otra cosa, anhelaríamos ardientemente, pero estamos cómodos, vivimos vidas tranquilas, tenemos la libertad y damos gracias a Dios por eso, por el privilegio que hoy tenemos, por esa libertad que Dios nos da. Esto nos lleva a ser más agradecidos con Dios y también como la semana pasada, en el sermón del hermano César, pensábamos y meditábamos que esto nos lleva a orar por personas que sí verdaderamente están sufriendo, que sí necesitan nuestras oraciones de aliento, así como estos hermanos necesitaron el aliento de recordarles de lo que ellos tenían en Cristo. Hay hermanos que hoy en día también están siendo perseguidos por su fe, que están pasando todas estas cosas que hemos nombrado, en Cuba, en Indonesia, en Egipto, en Irán, en Nigeria, en Pakistán, Sudán, China, India. No estamos alejados. No es, bueno, pasó en el tiempo de Pedro. No, hoy en la actualidad están pasando todas estas cosas. Personas que sufren por causa de su fe. Y qué bueno que nosotros podamos orar por ello. Que podamos darle un aliento con nuestras oraciones, porque Dios nos escucha. Y que consideremos el privilegio de ser un hijo de Dios
que consideremos nuestra herencia, que no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos esta herencia, pero Dios en su gran amor y su misericordia nos tiene preparada una herencia, está resguardada en los cielos. Nos tiene que llevar a ser más agradecidos, porque Dios nos da la libertad. Cada sábado le recordamos a los chicos, a los jóvenes, antes de orar, y que consideren el privilegio que tenemos de poder leer nuestra Biblia en libertad. Podemos leerla en cualquier lado, tenemos un espacio, pero en otros lados no es tan fácil. Terminamos. Oramos y le damos gracias a Dios por el privilegio de ser un hijo de Dios. En su gran misericordia nos hizo renacer a nosotros también, y que podamos meditar en esto, que podamos ser más agradecidos, más humildes. ¿Amén? Oramos. Señor, te damos gracias por este privilegio de ser hijos tuyos. Por medio de tu palabra tú nos has dado vida. Agradecemos cada día esto. A través de esta carta podemos ver que el apóstol Pedro alienta a estos hermanos perseguidos por causa de vivir vida que exalten tu nombre, a que puedan considerar más allá de su sufrimiento y poner sus ojos en las cosas eternas. Señor, nosotros estamos pasando vidas cómodas. Tu gracia cada día que nos das y que no permite que pasemos sufrimiento de tal manera a que nos puedan quitar la vida, es un privilegio y agradecemos eso, Señor. Pero recordamos por aquellos que están sufriendo. Recordamos, Señor, para que tú le proveas de tu gracia, que les sostenga. Sabemos que tú los has preparado, pero rogamos por ello. Piden que oremos por ello y hoy podemos cumplir y que podamos llevarnos esta carga de orar por ellos. Ayúdanos, Señor, a recordar, a que nuestras oraciones estén presentes por aquellos que dan la vida por tu evangelio. Gracias, Jesús. Amén.